Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos. Gracias por sumarse a una actividad más del Grupo de Investigación en Derecho Animal. Están por aquí alumnos de posgrado de la materia de Derecho Animal. Tenemos también amigas y amigos animalistas de diferentes países. Y bueno, hoy es un día muy especial porque hoy es el lanzamiento de un nuevo proyecto, GIDA Crece. Nos hemos dado cuenta, pues a lo largo ya de casi 12 años de lucha por el tema del reconocimiento de los derechos de los demás animales, que las teorías de los derechos desde la perspectiva pura y duramente jurídica nos quedan cortas. Y bueno, es algo que algunos autores ya han venido denunciando. Donaldson y Química, por ejemplo, en su paradigmático Zoopolis, arrancan con una crítica de esto. Corinne Peluchon, por ejemplo. Entonces es necesario para poder tener argumentos mucho más sólidos, ver esta visión interseccional de la lucha por los derechos, ¿no? Luchar por los derechos de un grupo en situación de vulnerabilidad casi siempre tiene ramas y vasos intercomunicantes con otros, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante en GIDA abrir un espacio de reflexión interseccional que sea un espacio multi y transdisciplinario desde el cual podamos abordar diferentes teorías que nos pueden servir de sustento pues para el tema de los derechos de los animales, por supuesto. Y nos hemos dado cuenta que la interseccionalidad más evidente, y con esto hago un disclaimer, ¿no? No es que sea la única interseccionalidad que hay entre el tema de los derechos de los animales, es la más evidente es la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y en el Centro de Estudios Interseccionales, y esto quiero dejarlo bien claro desde nuestra primera intervención, nosotros tenemos una visión de lo más abierta posible a lo que significa ser mujer. No solamente nos estamos limitando a una cuestión de mujeres biológicamente nacidas como tales, sino también personas que se autoperciban como mujeres, ¿no? Cualquier persona que se perciba dentro del espectro de lo femenino, ¿no? Entonces, la lucha por las reivindicaciones de estos grupos tiene mucho que ver con la lucha por los derechos de los animales, ¿no? Recuerdo mucho y lo platicábamos con algunas de las colegas del Centro de Estudios Interseccionales. Cuando le preguntan a Henry Berg, que fue el fundador de la ASPCA, de la Asociación Norteamericana para la Prevención de la Crueldad Animal, pues ¿por qué habiendo tanta violencia, no? Estamos hablando de 1863. En Estados Unidos, ¿por qué le preocupaba la violencia hacia los animales, no? Y su respuesta es que estoy trabajando en las raíces. Ujú. Entonces, me parece que esta es una postura muy interseccional, aunque en ese momento no existía la palabra. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un gusto en Ejida hoy poder presentar este centro de estudios interseccionales que está coordinado por la maestra Esperanza Elizabeth Torres Melgoza, que va a ser una de nuestras ponentes del día de hoy. También va a estar integrado por la maestra Mayahuel Mojarro, la otra ponente del día de hoy, por eso quisimos arrancar con ellas. Se integra también el doctor José Ramón Narváez Hernández, que bueno, él trabaja mucho la interseccionalidad del derecho con el arte, etcétera. Está el doctor Iván Darío Ávila Gaitán, también como parte de nuestro centro de estudios interseccionales. Está el maestro Gabino Ruiz Alzati, que trabaja cuestiones de discurso, medios de comunicación, etcétera. Entonces, se irán integrando la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, también es parte de nuestro Centro de Estudios Interseccionales. Ya es una conocida y madrina de GIDA, por supuesto, ¿no? De hecho, la primera sesión que tuvimos de GIDA de trabajo hace muchos años fue una sesión con Cristina ahí en el posgrado de Derecho. Entonces, para mí de verdad es un gusto darles hoy esta noticia. Vamos a tener nuestro micrositio dentro de la página de GIDA y vamos a estar haciendo pues
pues muchas cosas juntos, juntas y juntes. Entonces, pues yo ya no quiero abusar más del micrófono, quiero presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Es una mesa muy interesante que me parece que va a ser el reflejo de lo que vamos a estar haciendo en el Centro de Estudios Interseccionales. Eso no quiere decir que GIDA vaya a desaparecer. Al contrario, los que hemos venido trabajando en derechos de los animales nos quedaremos en esta parte jurídica trabajando muy estrechamente con los colegas del CEI, que es parte de GIDA. Y bueno, como les decía yo, hoy nos acompaña la maestra, ya casi doctora, Mayagüel Mojarro, con el tema del feminismo antiespecista como un posthumanismo. Mayagüel estudió la licenciatura y la maestría en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es estudiante del doctorado en esta misma institución. Y desde la licenciatura ha trabajado la filosofía política, el tema de la diferencia entre la democracia sustancial y la democracia formal, con base en los estudios de Norberto Bobbio, así como las cuestiones de ética animal, la discusión entre el punto de vista del bienestarismo y abolicionismo. Y está desarrollando en el doctorado una disertación acerca de la posibilidad de vincular por congruencia moral e interseccional cierto tipo de feminismo con el compromiso de abolir la explotación animal y el prejuicio especista, ¿no? Tiene una carrera académica pues muy destacada, muy larga. Su tutora de tesis es nada más y nada menos que la doctora Leticia Flores Farfán, a quien todos conocemos muy, muy bien. Y bueno, ha participado en diversos foros, no solamente de alto nivel académico, sino también de divulgación. Hace una gran labor de divulgación del tema de la ética animal y eso siempre es de agradecerse. Y por su parte, Esperanza Elizabeth Torres Melgoza, que es ya, no quiero decir una vieja conocida, porque no es vieja, de GIDA, fue nuestra primera coordinadora operativa en GIDA hace ya algunos años. La maestra Esperanza es licenciada y maestra en Derecho de la Información por nuestra universidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella ha sido asistente de investigación, tanto en el Centro de Investigaciones Jurídicas como en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ha colaborado en el Poder Ejecutivo en distintas dependencias, siempre encargada de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Fue secretaria técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, es integrante de la colectiva académico-activista Moiras, también es integrante de la colectiva feminista antiespecista, y bueno, desde hace unos días es coordinadora general para la igualdad de género, inclusión y cultura de la paz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así que, bueno, queridas amigas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por estar aquí. Y si les parece bien, Mayagüel, iniciamos contigo para que nos platiques un poco de este trabajo súper interesante y después seguimos con la maestra Esperanza y al final abrimos un pequeño espacio para preguntas, si les parece bien. Muchas gracias, Rosy, en primer lugar, por la invitación. Me siento muy honrada también de pertenecer a esta nueva ala de GIDA. Creo que estamos picando piedra en la cuestión del reconocimiento moral, jurídico, social, en fin, cultural de los animales de otras especies. Quizá ya no, ni tú, ni yo, ni las compañeras y los compañeros que están hoy aquí, veremos el cambio hacia un mundo verdaderamente de igualdad moral, un cambio de actitud hacia un mundo completamente vegano. Vegano, por supuesto, no en el sentido de dieta, sino en el sentido completo de consideración moral hacia nuestros hermanas y hermanos de otras especies. Entonces, pues muchas gracias, Rosy, por haberme invitado hoy y bueno, pues por ser parte de este gran esfuerzo que es GIDA. Antes de comenzar, quiero decirles que hasta el momento hay muy poco escrito de manera sistemática sobre el feminismo antiespecista. La filósofa lusitana Katia Faria ha escrito algunos estupendos artículos, así como nuestra compañera Lidia Guerra, pero en realidad nada muy sistemático.
el feminismo antiespecista, por medio de la consigna ni oprimidas ni opresoras, es decir, vamos a quitarnos de encima la opresión patriarcal, pero nosotras en nuestra vez no vamos a oprimir a ningún grupo humano y por supuesto a ningún grupo de otras especies, ni oprimidas ni opresoras. Se usa en las marchas animalistas y también la vimos algún contingente aquí en la Ciudad de México más o menos nutrido en las marchas del 8M, por supuesto. Sin embargo, como tal, no hay un pensamiento sistemático que dé cuenta del fenómeno de las mujeres luchando también por los animales de otras especies. Entonces, afirmar que el feminismo antiespecista es un posthumanismo es es relativamente un experimento que llevaremos aquí hoy a cabo juntas y juntos y bueno, pues a ver si nos sale bien, a ver si realmente algunas de las características del posthumanismo y sobre todo del feminismo posthumano, sobre todo en la autora Rosy Braidotti, una filósofa ítalo-australiana. Vamos a ver si conecta con una idea general que tenemos de lo que puede ser un feminismo em, antiespecista, incluso vamos a aventurarnos a pensar que el feminismo antiespecista en realidad es un ecofeminismo antiespecista. Por dos razones. El ecofeminismo es una rama que viene más o menos de 1970, 74 del feminismo. Es el ecofeminismo como palabra, como concepto, lo acuñó una filósofa que me perdonarán mi pronunciación francesa medio chafa, François Dabon, acuñó el término ecofeminismo y por ecofeminismo se engloba esta intersección entre las mujeres, es decir, la opresión de las mujeres, pero la opresión también de la naturaleza. Y con naturaleza, para nosotras quiere decir también los animales de otras especies, por supuesto, incluso las hembras de otras especies, pero que son las más explotadas. Pensemos en cerdas, en gallinas, en vacas, en cabras. Las féminas de otras especies son las más explotadas, pero por supuesto que el feminismo antiespecista, un ecofeminismo antiespecista, no se limitaría a las hembras, sino a todas las especies animales y por supuesto todas las mujeres o como bien dijo la maestra de la Torre, todo el espectro de personas humanas que se identifiquen, por supuesto, con ciertas características de lo femenino. Entonces voy a empezar a compartir una presentación. Em, si oyen rasguñitos, son mis gatos, que no se están en paz y que no los pueden cerrar porque entonces es peor. Bueno, entonces... En- hoy hablaremos de este experimento de conceptualizar feminismo antiespecista o ecofeminismo antiespecista como un posthumanismo y desde el punto de vista del posthumanismo, de cómo lo concibe la filósofa Rosy Braidotti. Vamos a ver un brevísimo video que incluso les digo que lo hice con inteligencia artificial o la inteligencia artificial lo hizo con unas instrucciones que yo le di. También es un experimento y bueno, me parece interesante. ¿Y por qué menciono este brevísimo video hecho con inteligencia artificial? Porque el posthumanismo
también integra, no solamente en el llamado transhumanismo, sino en toda esta complejidad posthumana, por supuesto, a la tecnología, a lo tecnológico y al, a la inteligencia artificial con todas sus maravillas, pero también con todos sus peligros. Entonces, veamos este video rapidísimo. ¿Qué tienen en común los derechos de las mujeres y los derechos de los animales? Más de lo que se imaginan. El feminismo antiespecista argumenta que la opresión de las mujeres y la explotación de los animales comparten las mismas raíces, la dominación patriarcal. Este movimiento dice que el sexismo y el especismo son sistemas de opresión entrelazados que refuerzan la dominación masculina. Figuras clave como Lidia Guerra Marroquín y Carol J. Adams han sido fundamentales en este campo. El trabajo de Lidia explora cómo se construyen y deconstruyen las categorías de humano y animal, mientras que el concepto de carnofalogocentrismo de Carol vincula el consumo de carne con el poder patriarcal. Hay quienes critican esta postura y dicen que comparar a las mujeres con animales puede ser ofensivo, pero quienes lo apoyan creen que destaca el problema más amplio de la violencia patriarcal. Por ejemplo, durante el hash 8M en Guadalajara, activistas exigieron derechos para todas las especies diciendo, exigimos liberación total y veganismo. Las feministas antiespecistas destacan cómo los cuerpos de las mujeres y los animales se convierten en mercancía y trazan paralelismos entre la cultura de la violación que afecta a ambos. Argumentan que desafiar una forma de opresión requiere desafiarlas todas. Así que, la próxima vez que piensen en feminismo, recuerden que la lucha por la igualdad no es solo humana, es universal. Bueno, pues es interesante. Las imágenes a veces no se corresponden mucho ni con Carol ni con Marroquín, pero bueno, es interesante también abordar este aspecto del posthumanismo, pues que es la inteligencia artificial como una de sus más conspicuas, uno de sus más conspicuos fenómenos. Quiero partir entonces ahora de dos supuestos. El feminismo antiespecista es una corriente de pensamiento y de activismo según la cual las y los feministas, además de las reivindicaciones de género, se hacen eco de la causa de la liberación animal, es decir, abolir la explotación de los otros animales. Somos los humanos animales, las humanas animales. La explotación de los otros animales explotados y muertos solo para la satisfacción de los intereses de la especie animal hegemónica, es decir, la humana. El segundo supuesto sería que mujeres y animales tenemos el mismo opresor común que es el patriarcado. El feminismo antiespecista es una corriente entonces del pensamiento al interior del feminismo y dentro de la ética animal que argumentaría a favor de la justicia y la igualdad sustancial entre hombres y mujeres. ¿Por qué igualdad sustancial? Porque la lucha feminista como tal se inicia, y ustedes bien lo saben, en el siglo XIX con el sufragismo. Todo el siglo XX ha sido también de lucha feminista en lo que se llaman primera, segunda, tercera y cuarta ola, que es la que ahorita estamos viviendo. Creo que alguien tiene micrófono abierto. Sí, por favor, Es el de Verónica Ortiz. Vero, a ver, dame un segundito, Maya, permíteme que como Claro, estoy en mi celular, ahorita aquí puedo mutearla yo. Ahí está. Ya, listo, muchas perdón. gracias. Muchas gracias, Rosy. Entonces decía, la primera ola es el sufragismo del siglo XIX y las sucesivas olas, que son las
segunda, tercera y cuarta, la que estamos viviendo en este momento, se han caracterizado cada una por poner el énfasis, por ejemplo, en los derechos reproductivos. Hay un feminismo de la igualdad, pero también uno de la diferencia. En esta cuarta ola que vivimos, se pone el énfasis, por ejemplo, en la cultura de la violación. Entonces, bueno, igualdad sustancial, ¿por qué? Porque así como hay una democracia formal y una democracia sustancial, lo verdaderamente relevante es ir hacia no solamente tener todas y todos y todas los mismos derechos, sino que realmente en un sentido moral, cultural, social, incluso de mentalidad, seamos realmente todas, todos, todes iguales, iguales en un sentido moral profundo. Entonces, el feminismo antiespecista también es una bandera de lucha contra cierto tipo de opresión y una teoría que debería ser adecuadamente pensada, analizada y fundamentada de primera importancia en la eliminación de toda opresión, tanto humana como de las otras especies. ¿Por qué también humana? Pues porque sabemos que estamos aún hoy en 2025 del siglo XXI, lejos, lejos de haber excluido de la vida social, económica, la opresión de unos seres humanos contra otros y pues si aún entre humanos no, no somos iguales en la sustancia, tampoco somos iguales en consideración moral con las otras especies. Entonces, esto sería una primera caracterización del feminismo antiespecista. Ahora, bueno, van a ver a lo largo de esta presentación una serie de diapositivas donde se comparan los derechos de las mujeres y los derechos de los animales como una misma lucha. Em, Aquí quizá tenemos como muy bien entendido que, bueno, si queremos quitarnos la opresión de encima, nosotras a nuestra vez no vamos a oprimir a otros seres. Sin embargo, no todo el feminismo está de acuerdo. Hay muchas corrientes feministas, muchas teóricas feministas, por ejemplo, déjenme citarles a una que, que, que no estarían de acuerdo ni en la intersección del feminismo, por ejemplo, con las luchas de las personas racializadas o con la lucha de los pueblos originarios, aún menos con la lucha por la liberación animal. Entonces hay filósofas y y hay teóricas feministas que no estarían de acuerdo, como una teórica llamada Holly Lawford Smith, que no estarían de acuerdo en la intersección. Pero sin entrar, por supuesto, en la polémica de si el feminismo debería ser mujeres todas, sin entrar en consideración de dónde se viene y si es un feminismo desde la negritud, desde los pueblos colonizados, desde el privilegio blanco, europeo, etcétera. Sin entrar en eso, vamos a pensar que Kimberly Crenshaw tenía razón al decir: somos mujeres, pero además somos mujeres pobres, negras, en condición de pueblo originario, con alguna discapacidad, incluso viejas,
viejas y decir una mujer vieja no es ningún denuesto, mujeres que ya hemos pasado de cierta edad, en fin. Entonces, vamos a ver la opinión de algunas de las mujeres que dicen, por supuesto que sí, hay también una intersección con con los animales de otras especies y deberíamos hacernos eco de esta intersección debido a que tenemos el denominador común opresivo que es, por supuesto, el patriarcado. Dicho lo cual, vamos a ver ¿qué cuáles serían algunas de las características de esto que se llama posthumanismo? En primer lugar, parto del posthumanismo como lo caracteriza Rosy Braidotti. Ella no desecha el paradigma humanista, ilustrado, moderno, según el cual el hombre, hay hombre con mayúscula, hombre como especie. El hombre sería la medida de todas las cosas, porque el paradigma humanista ha traído a la humanidad pues cosas muy buenas. Quitar del centro en el Renacimiento, quitar del centro a Dios para poner al ser humano fue, fue un avance moral, fue un fenómeno que permitió, entre otras cosas, por supuesto, el avance de la ciencia, etcétera. Sin embargo, el pensamiento posthumano empieza com- a criticar, empieza a haber fallos en ese paradigma humanista. ¿Por qué? Porque estamos frente a la sexta extinción masiva de animales, porque estamos frente y sufrimos un capitalismo neoliberal despiadado, porque no hemos ni de lejos abolido la opresión contra ciertos grupos humanos, no hemos, por supuesto, detenido una destrucción de la naturaleza, al contrario, estamos frente a un cambio climático cada vez más despiadado, es decir, el calor que vamos a sufrir en México en las distintas partes. Este año será peor que el pasado y será quizá más leve que el siguiente, en fin. Entonces, el paradigma humanista hace agua por muchos lados y teóricas como Braidotti afirman que deberíamos trascender ese paradigma humanista como por supuesto eurocentrado, es una de sus características, eurocentrado y an- an- eh, homo o antropocentrado en el sentido del varón, no del género humano, sino de el varón, para expandirlo a los lenguajes, a las narrativas siempre marginales. Las mujeres, por supuesto, las mujeres y los animales, las personas racializadas, por supuesto, los grupos, toda la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, el paradigma posthumano recoge todas esas visiones marginadas por un paradigma eurocentrado, blanco, del varón, etcétera, para darles voz, como una salida a, a una situación humana y no humana apremiante. Entonces, este posthumanismo estaría en diálogo eh, con todas esas narrativas que no jerarquizan la vida. Es decir, los seres humanos
la vida de los seres humanos está por encima de la vida de todos los otros seres vivos. Propondría un cambio en las relaciones entre seres humanos, seres de otras especies y la naturaleza. Esto es una de las intersecciones, por decirlo así, de lo que propone el feminismo antiespecista con lo que propone el posthumanismo. Por eso me atrevo a decir que el feminismo antiespecista es un posthumanismo, porque ambas ambas teorías o ambas maneras de pensar la realidad proponen una no jerarquía y sobre todo, además de romper con la jerarquía, romper con los binomios jerarquizantes. La ecofeminista Karen Warren propone una lógica de la opresión que diría, dividimos la realidad en binomios jerarquizantes, hombre-mujer. Por supuesto, la mujer de ese par, de ese binomio, está en desventaja. Civilización contra barbarie. Por supuesto, la barbarie sería lo opuesto a la civilización, que es lo deseable. Humanos, animales, deberíamos acallar nuestra animalidad para hacernos más humanos. Por supuesto, humanos quiere decir racionales, científicos, carentes de incluso de emociones, porque todo es privilegiar la razón. Otro par sería, por supuesto, razón contra sentimientos, contra emociones. Deberíamos domeñar a las emociones a favor de la razón. En fin, todos esos pares que generalmente un elemento del par es el que sale perdiendo, mujeres, barbarie, etcétera, es lo que Karen Warren diría. Dividir así la realidad solamente hace que, eh, que marginemos, que no nos conectemos con una parte de nuestra humanidad, que es, por supuesto, la parte natural, la parte animal. Entonces, ir más allá del antropocentrismo moral, como como el del especismo, ese prejuicio excluye arbitrariamente los intereses básicos de los animales de otras especies para arribar a una mayor horizontalidad moral entre humanos y no humanos, es una justicia zoocéntrica respaldada en una ética relacional. Ya para Braidotti, para este pensamiento posthumano, el cual coincidiría quizá con el feminismo antiespecista, es ya no vamos a dividir el mundo entre humanos y no humanos. Humanos con todos los privilegios morales contra, contra todo aquello que es natural, que es animal, porque eso deberíamos acallarlo a favor de las mejores, y esto muy entre comillas, mejores características humanas. Braidotti propone una justicia zoocéntrica, es decir, centrada en lo que de animales tenemos los humanos, en la naturaleza. No, los seres humanos y nuestras características no somos mejores o superiores en un sentido moral de lo que es la naturaleza y los animales de otras especies. Entonces, ya no deberíamos dividir la realidad en jerarquía, sino tener una visión mucho más horizontal, no vertical, de las relaciones entre animales humanos y animales no humanos. Rosy, ¿me podrías decir cómo voy de tiempo? Porque yo me puedo extender aquí toda la vida. Justo te había mandado un mensaje de WhatsApp, pero que no lo... Perdón, Nos quedan no lo... unos cuatro minutitos o cinco, Maya. Válgame el cielo, pues entonces sí será para otra ocasión todo lo que tengo más que decir. Bueno, pues vayamos. Entonces,
vamos a trascender, el posthumanismo quiere trascender este antropos como especie, así como al humanismo como un desnaturalismo, como un desanimalismo. Es decir, el ser humano solamente es razón, solamente es ciencia, es objetividad. Todo lo que sea animal, sentimientos, eso debería excluirse. Qué es el paradigma científico? Es el paradigma, como les digo, humanista, que el posthumanismo pone en duda porque los efectos hoy en día, los efectos climáticos, los efectos en la naturaleza, los efectos en el individuo humano y como especie han sido por lo menos deleterios. Sí hemos arribado, por ejemplo, a la consolidación de la democracia, etcétera, que es un buen efecto de ese paradigma humanista, pero todo lo demás nos puede llevar al borde de la destrucción. Entonces, debo insistir, dice Braidotti, en la cuestión de la convergencia entre el posthumanismo y el postantropocentrismo. ¿Para qué? Para superar ese desafío que estamos ahorita llevando a cabo como humanidad ante las catástrofes y ante em, la disociación con los animales de otras especies. Entonces, para el pensamiento posthumano y siguiendo una ética política feminista y ecofeminista, el centro de la consideración moral ya no es el antropos. Se borra la distinción tradicional entre vida humana, bios, y no humana, zoe, para elevar la importancia de multitud de entidades relacionadas con zoe, es decir, los animales de otras especies, mismas que se vuelven relevantes e involucradas en la definición de sujetos posthumanos en la actualidad. Entonces, espero que con esta caracterización primera de feminismo antiespecista y con esta muy rápido perfilamiento de lo que podría ser el posthumanismo, podamos empatar, y voy a pasar muy rápido entonces, podamos empatar este pensamiento de superar, por decirlo nada más así, no me gusta la palabra superar, pero superar algunas de las taras del paradigma humanista por medio de este pensamiento de la relación entre humanos, no humanos y la naturaleza, esta relación que no jerarquiza. Entonces, la configuración del mundo vigente durante tantos siglos estalló cuando las mujeres pusieron en duda la legitimidad de su sometimiento. Ahí nació el embrión del binomio feminismo, mujeres, más animales de otras especies, antiespecismo. Primero como anticrudelismo en el siglo XIX con las antiviviseccionistas y después como oposición a la infravaloración de los intereses básicos de los animales de otras especies. El patriarcado em, confina a lo marginal tanto a las mujeres como a los animales de otras especies. Y por eso Carol Adams, Karen Warren y todo ese pensamiento ecofeminista y ahora feminismo antiespecista tratan de borrar la línea divisoria entre unos animales y otros animales, es decir, unos animales cuya característica podría ser la razón, la inteligencia, y los animales que tienen razón y que tienen inteligencia, sin embargo, no es como la nuestra. Pero que no sea como la nuestra no quiere decir
que la nuestra sea superior en sentido moral, por lo menos. Entonces, bueno, em, es una lástima que no tengamos un poquito más de tiempo, pero lo relevante y lo que quisiera que nos quedáramos es este ecofeminismo, es decir, el antecedente en el ecofeminismo, antecedente del feminismo antiespecista, pero también antecedente, según Rosy Braidotti, de el feminismo posthumano. Este feminismo antiespecista, este feminismo que se intersecta con los intereses vitales, los intereses básicos vitales de los animales de otras especies, casa muy bien con el pensamiento o por lo menos con cierto pensamiento posthumanista. Eh, me gustaría, me gustaría resumir entonces en esto. Hay un horizonte relacional de interdependencia, de fluidez y continuum entre mujeres y animales. Antropos y androcentrismo se trascienden para aceptar y abrazar la empatía, es decir, en estos binarismos jerarquizantes, la empatía está del lado de las emociones que no sirven mucho, que hay que trascender. ¿Para qué? Para privilegiar la razón y la inteligencia. Entonces, aceptar y abrazar la empatía, así como dejar atrás aquellos pares jerarquizantes cuyo único propósito es oprimir e invisibilizar a más de la mitad de los seres vivos sintientes, es lo que se trataría de trascender. La ética, desde la noción de Zoe Braidotiana, intersecta el ecofeminismo con el antiespecismo y este movimiento y su aún poco desarrollada fundamentación teórica se inscribirían dentro del presente y el futuro posthumano. Em, y les ponía aquí, bueno, esto es las locas de los gatos contra las, es un ejemplo de cómo el pensamiento androcéntrico, y es en el sentido de los varones, descalifica a las mujeres que son no heteronormadas porque no se casan, no tienen hijos, etcétera, y en vez de tener hijitos y bueno, casarse, etcétera, pues adoptan gatos. Entonces, pues es un ejemplo muy bueno y muy asequible porque todas y todos conocemos mujeres como yo que preferimos cuidar toda una manada de gatos a otros pues estereotipos de género que se nos han impuesto. Eh, Aquí les hacía yo una breve bibliografía, unas breves referencias y pues eso creo que sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que podamos discutir si están o si no están de acuerdo en esta propuesta. Magnífico, Mayagüel. Muchísimas gracias. Brillante, como siempre. La verdad es que es este tema, y aparte me encantó que cerraras con esto de la loca de los gatos. Mis alumnos lo saben, mis colegas de posgrado se refieren a mí, a mis espaldas, por supuesto, como la loca de los animales. Pero bueno, y es súper interesante porque fíjate que justo platicábamos antes de empezar la mesa de estas propuestas posthumanistas y no antropocéntricas y desde el derecho, te platicaba yo de Manisha Deka, que está elaborando una teoría interseccional y posthumanista para los derechos. Y ella habla de que si el fundamento de la noción de sujeto de derecho es como esta idea kantiana de la independencia, la autonomía y la racionalidad, ella propone otros tres elementos, que es la corporeidad, ¿no? Retomando esto de los cuerpos corporizados, lo que tú muy bien decías, ¿no? Recuperar la animalidad, reevaluar y reconocer las emociones, etcétera.
El segundo aspecto sería la interrelacionalidad. Y aquí se apoyan los estudios de Beckhoff y Pierce sobre el tema de cómo otras especies, prácticamente casi todas las especies, pues se interrelacionan, no solamente con su propia especie, sino con otras, y sus criterios de actuación no solamente son instintivos o básicos, sino con fundamento en estas interrelaciones de solidaridad, subsidiariedad, incluso de protomoralidad, ¿no? Entre ellas. Y el último, que creo que es el que nos encanta, es el tema de la vulnerabilidad. Y aquí retoma a Braidotti, a Butler, a Carol Adams, etcétera, esta idea de que nuestros cuerpos, nuestras corporizaciones son metidas en un estándar de dominación que nos genera una situación de vulnerabilidad, ¿no? Tanto animales como mujeres. Entonces, me Sí, parece que lo has resumido maravillosamente y muchas que gracias. tenemos mucho trabajo por hacer. Decías, ojalá tuviéramos más tiempo. Vamos a tener más tiempo. Créeme que te vamos a explotar muchísimo en el sentido, si es que hubiera positivo de la palabra, hablando de explotación animal, te vamos a explotar un montón en el SEI y muchísimas gracias. Y hay, bueno, un montón de felicitaciones. No sé si la doctora Brenda quiera por ahí leerte rápido algunas antes de que pasemos con Pera. Creo que sí. Eh, Si una apaga su micrófono, quizá ya no se oiga el eco. ok. Bueno, si no apago el tuyo. Sí, son varias los comentarios positivos y sobre todo las felicitaciones para Mayagüel, como Florencia Saucedo, que dice, excelente exposición y gran tema, que si podrías compartir tu presentación. Te agradecen también Edith Sheon, excelente exposición, muchas gracias. También preguntan si puedes compartir nuevamente la bibliografía. Y excelente la interpretación que haces de esto. Muchas felicidades. Brillante exposición también por Alejandra Martínez. Saludos desde Chile y felicitaciones. Tony Dianquín, también Gracias. felicitaciones. Y bueno, ahora al final igual vamos a dejar un espaciecito de preguntas. Vamos a darle el uso de la voz a la maestra Esperanza Torres, nuestra coordinadora general de Género, Inclusión y Cultura de la Paz de la Universidad Michoacana y bueno, también parte de Gira fundadora desde hace ya muchos años. Y y bueno, al final dejaremos un espaciecito para preguntas, que yo aprovecho para disculparme. Yo a las 12:30 tengo por ahí un tema, por eso no estoy aquí en mi oficina, pero la maestra, la doctora Brenda, ella se va a quedar coordinando la parte de las preguntas. Así que, pues adelante, maestra Esperanza, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora Rosy. Quiero iniciar agradeciendo la presencia de todas y cada uno de ustedes, de quienes tomaron un poco de tiempo de su día para dedicarlo a este tema tan importante. Me siento muy honrada, muy, muy honrada de formar parte de este importante centro de estudios interseccionales que que es producto de años de lucha, ¿eh? No es de estudio, de escritorio, de estar nosotros teorizando y demás, porque en apariencia hay quien creería que este trabajo ha sido sencillo, pero el mejor ejemplo que tenemos aquí es con la doctora de la Torre que ha tocado trabajar, incluso ir a rescatar animales en zonas y en situaciones de riesgo. O sea, no estamos hablando de esta parte que muchas personas catalogan y creen como bonita. Ay, están sentados ahí en un escritorio dialogando y por qué hay derechos para todos. No, es reflexión y es acción. Y por eso estoy muy honrada de participar, de formar parte de este centro, de colaborar de manera decidida, pero me siento todavía a veces dando pininos. Maestra Mayagüel, soy su fan. Hoy me he quedado con reflexiones más allá de lo que luego nos pasa, ¿no? Luego lo que nos ha ocurrido a algunas personas que estudiamos el tema es que se vuelve en algunos puntos, como se volvió en un momento en la lucha
feminista como un diálogo muy endogámico, ¿no? Estamos los mismos, platicamos los mismos, traemos la misma idea, entonces, pues pareciera a veces que no vamos a llegar a más lejos. De verdad que estoy muy honrada por haberle escuchado y reitero, soy su fan. Entonces, quiero también partir de esto porque habrá quien diga, no, hombre, pues es que después de la intervención de la maestra, lo que tú nos vienes a compartir es básico, ya todos lo sabíamos, por Dios. Y aparentemente sí, y luego aparentemente no, porque lo que yo vengo a compartir es para insistir en poner el dedito en la herida. No quiero abrir heridas. Hay una herida ya ahí que tenemos que sanar y que tenemos que visibilizar. Como bien lo mencionaba usted, maestra, al principio, es esta interseccionalidad porque la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, todo este trayecto histórico que hemos llevado, todos estos retos que hemos venido sorteando y avanzando, son los mismos, exactamente los mismos que nos toca sortear en la lucha animalista. O sea, son exactamente los mismos. Tengo yo oportunidad de compartir, tendré la oportunidad, digo, no ahorita en este momento, no, porque no traigo la presentación para compartirla de esa forma, pero tengo este texto que vamos a compartir en este micrositio que se crea exprofeso en la página de GIDA para compartir todos estos materiales y que puedan ser consultados. Y sin más preámbulo, porque después de lo dicho por la maestra, yo no quiero desaprovechar el tiempo, quiero que empecemos a reconocer o a mencionar, mejor dicho, a mencionar para de ahí reconocer cuáles son estos puntos por los cuales encontramos la coincidencia plena en la lucha por los derechos, por el reconocimiento de los derechos de los animales con la lucha feminista. Porque las raíces de la violencia de género son los mismos orígenes, tal vez, en esta lucha por los derechos de los animales. En general, la violencia, pues, tiene sus orígenes en este hecho de la desigualdad de género, del abuso de poder y de la construcción de la sociedad en un cimiento patriarcal totalmente, por lo cual pues sus raíces históricas son profundas y no solo pues en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, nosotros hablamos del espacio donde nos encontramos, pero esto es todos. Los argumentos por los cuales en su momento se nos negaron los derechos a las mujeres y hemos tenido que arrancar estos derechos para ejercerlos con toda fuerza son prejuicios culturales, sociales y religiosos, y así los voy a ir enumerando. Son argumentos que ha costado años y décadas, años de muchas luchas para que se vayan desmontando y que en la lucha animalista estamos haciendo lo propio. Uno de los principales ejemplos o con el que me interesa hacer hincapié, el primero de ellos, es que se nos consideraba a las mujeres en un momento con una inferioridad biológica respecto de los hombres. Sorpresa, el argumento de la inferioridad biológica es el mismo con el que se está acusando y señalando que los animales no tienen derechos. Sí, y estoy segura que todos y todas hemos escuchado el de, nomás es un ratón. O sea, nomás es un perro. Y más allá todavía, ni siquiera es de raza. Ahora, encima de señalarlos con una inferioridad biológica por su especie, todavía subdividirlos y señalarlos como si se encontraran en estratos aún más bajos porque ni siquiera son de raza. A las mujeres así se nos señaló con una inferioridad biológica, argumentando en esta supuesta inferioridad biológica que físicamente somos más débiles y que al ser físicamente más débiles, pues éramos incapaces de participar en trabajos y en la política. Entonces, pobrecita es bien débil. Su- Perdón, acabo de decir bien, es muy débil. Yo reto a cualquier hombre, por más trabajado que tenga su espíritu y su fuerza, a soportar el dolor de un parto. Por poner solo un ejemplo de las grandes
de las grandes fortalezas físicas que como mujeres tenemos. ¿Hay una inferioridad biológica? No, ninguna. Hay diferencias. Exacto, hay diferencias respecto de hombres y mujeres, pero estas no significan que haya una inferioridad, ¿va? Segundo, el segundo argumento por el cual se nos negaban los derechos a las mujeres y negándoselos y con este mismo argumento se niega el reconocimiento de los derechos de los animales. Un supuesto rol natural que mencionaba también la maestra Mayagüel. Creer que hay un papel natural dado por ser mujer, por esta asignación biológica de nacimiento, y este rol implicaba ser nada más amas de casa y ser madres, situándonos en el espacio privado únicamente y encabezando el sistema de cuidados. Esta idea del rol natural sigue muy enraizado. Y al señalar que las mujeres era su única finalidad ser madres y amas de casa y que cualquier otra actividad que decidiésemos emprender era contraria al derecho, era contraria a la naturaleza, las mujeres éramos unas infractoras desde el primer momento de querer tener una aspiración distinta al ser una ama de casa, al ser una mujer madre. Las mujeres a lo largo de la historia hemos desmontado este mito porque somos mujeres plenas, completas, sin necesidad de encasillarnos en ese rol. Y también podemos ser madres y continuar con actividades específicas en el espacio del desarrollo académico, en el desarrollo político, en la actividad deportiva, en la actividad cultural. No existe, como mencioné desde hace un momento, ninguna inferioridad biológica, ni tampoco tiene que mantenerse, ni tenía que mantenerse esta idea de este rol determinista de que por haber nacido mujeres estábamos determinadas única y exclusivamente a ser madres y a ser amas de casa. Reitero, eh, reitero, la primera idea, inferioridad biológica, no, no hay inferioridad biológica. Segundo, no debemos estar sujetas a un rol natural. Siguiente mito del que yo quiero hablar. A las mujeres en algún punto de la historia se nos negó la participación en espacios de decisión porque se señalaba que carecíamos de cierta racionalidad. Reitero, este es otro de los argumentos por los cuales se niega o se pretende negar derechos a los animales, señalando que no razonan. ¿Qué es diferente? Tenemos eh, una forma de comunicación distinta. Nosotros entendemos perfectamente nuestro código. Al hablar tenemos a nuestro emisor, nuestro receptor, nuestro canal de comunicación y nuestro código está perfectamente entendido, pero nosotros sí entendemos a nuestros animales. Estoy segura que sí. O sea, yo entiendo a mi compañera de vida desde hace también ya más de 10 años. Les comparto, se llama Calabaza, mi perrita en compañía, es parte de mi familia, que yo le sé decir con toda certeza qué tipo de ladrido fue el que me dio. Y últimamente se está enfocando en el del regaño, en el del reclamo, mejor dicho, es de ¿dónde estabas? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué me tienes sola? No falta ninguna racionalidad. Estamos descubriendo y cada vez trabajando más en estas formas de comunicación. En cuanto a cómo se nos negaban los derechos a las mujeres, se nos negaban señalando que justamente porque éramos más emocionales, ¿no? O sea, y al ser más emocionales, por eso lo trataban de situar en un plano de igualdad, que ser emocional era igual a ser menos racional. Y porque los únicos racionales, pues obviamente eran los hombres, ¿no? Porque eran los dueños del conocimiento y del poder. Por eso es que hablamos, y perdón si suena reiterado, porque ustedes deben de estar cansadas de escucharlo, de que esto se debe a que seguimos peleándonos con una estructura profundamente patriarcal. Por eso, al estar este argumento diseñado
desde esta cultura justificaban la exclusión de las mujeres. ¿Y de dónde éramos excluidas? Pues de todo lo público. Recuerden que el tener acceso a la educación, nosotras llegamos un poco tarde. ¿Por qué? Porque en su momento se nos hizo creer que era una especie de dádiva, porque otra vez, oh patriarcado magnánimo que deseas abrir las puertas para nosotras. No, nunca se abrieron las puertas de esa forma. Todos los reconocimientos de los derechos de las mujeres han sido a base de luchas. Luego entonces, el reconocimiento por los derechos de todos los animales en esta lucha antiespecista viene también de de todo este trabajo y toda esta acción, de toda esta lucha para este reconocimiento. Estoy segura que al haber mencionado hace un momento este argumento con el que se nos negaba el acceso a ciertos espacios a las mujeres de falta de racionalidad, lo han escuchado incluso todavía en la actualidad. ¿Por qué? Porque desmontado y desbaratado no se encuentra totalmente. Tenemos que hay demasiadas resistencias justamente en los espacios de poder eh, eh, para permitir que las mujeres podamos acceder a ellos. Y cuando una mujer accede a ellos, si toma una decisión de manera fuerte, de manera decidida, lo que nos dicen es algo que se mencionaba desde el feminismo en esta lucha de la compañera Davis, que señalaba, me niego, o sea, me niego a creer que mi fuerza, mi fortaleza, mi valentía la señalen como un rasgo de masculinidad. O sea, las mujeres en sí somos poderosas y no tiene por qué señalarse que una mujer que tiene un carácter que se visibiliza es una mujer con rasgo masculino. Entonces, voy a recapitular, reitero, no existe una inferioridad biológica y vamos a seguir luchando contra ese argumento. No vamos a permitir que se mantenga la idea de que existe un rol natural de las cosas y las mujeres estemos situadas en el espacio privado y ser únicamente amas de casa y ser eh, cuidadoras. Podemos hacerlo, la mayoría de las veces lo hacemos con gusto porque también sabemos convivir, no también, somos el ejemplo perfecto las mujeres de convivencia y cuidado. Y también existe se mantiene esta idea de desprestigiar el movimiento feminista, acusando a las mujeres, a pesar de los años que han pasado y de todas las luchas vertidas, perdón si soy reiterativa, pero a señalar que existe una violencia entre nosotras que nosotras no estamos dispuestas a desaparecer y reitero, no es cierto. Una mujer, por ser mujer, no es mi enemiga. Yo no soy enemiga de ninguna mujer. Ni le dice, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. No. Mis mejores amigas son mujeres. Las personas que he visto decididamente cambiar al mundo son mujeres. Quienes están enfrentando estos nuevos paradigmas de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los animales sigue siendo encabezado en muchos espacios por mujeres. Reiterarlo. Otro de los argumentos por los cuales se nos negaban derechos a las mujeres es el que se sitúa en el espacio de la religión y las tradiciones o religión opio del pueblo. En muchas tradiciones religiosas, en muchas, promovían la idea de que las mujeres debíamos ser sumisas a los hombres, basándose en interpretaciones muy específicas de ciertos textos denominados sagrados, que con su literalidad señalan que sí hay una inferioridad entre el hombre y la mujer. Entonces, estos postulados religiosos han servido para muchas personas mantener su postura y su argumento de que sí hay una diferencia y que esa diferencia la tienen que mantener y la tienen que manifestar siempre porque las mujeres somos inferiores. ¿Esto es cierto? No.
Yo no profeso en este momento un credo en específico de los que se me fueron inculcados en mi infancia. Por eso es que me atrevo a decirlo. Me puse a cuestionar en su momento por qué es de que las mujeres nada más podemos ser figura santa o madre, o sea, la figura santificada de la madre, o somos totalmente malas porque salimos del canon en el que nos quieren asignar y somos la señalada como incluso la prostituta. Los cánones religiosos han sido una de las, creo que hay otro micrófono, ¿sí? ¿O solo yo lo que escuchaba? Sí, hay alguien que creo que es Kurt. Ah, gracias. Perdón, estos pequeños audífonos me señalaban mucha interferencia. Luego entonces, el argumento religioso es otro de los argumentos que se utilizan para insistir en negar el reconocimiento de los derechos de los animales, porque los animales están siendo usados para entregarse como tributos. ¿Cuántas veces no hemos ido a algún evento religioso quienes pertenecemos a alguna comunidad y vemos que lo que se lleva es justamente una ofrenda que es un animal? Y los animales tienen sus propios derechos y hemos encontrado a varios detractores en el camino que intentan denostar la lucha señalando, aquí vienen los defensores de los derechos de los animales, que lo que quieren es que los animales pues tengan derecho a casarse. ¿Qué tenemos que insistir en esta lucha? Que queremos que sean derechos reconocidos y plenamente ejercidos y el primero de ellos es el derecho a una vida libre de violencia. ¿Va? Y finalmente, otra de las cosas, otro de los argumentos, y es el último en el que me quiero centrar, porque me gustaría más que pudiéramos abrir el micrófono para poder tener este foro de reflexión, porque esta primera mesa es lo que busca, que tengamos estas ideas provocativas para que se vayan acercando más personas a conocer y reconocer estos derechos. El último argumento. Un miedo al cambio social. ¿De qué va este miedo al cambio social? Cuando se empezaron a reconocer los derechos para nosotras, para las mujeres, había una idea de que se iba a venir en cascada una tremenda descomposición social porque las mujeres no iban a cumplir con su rol de amas de casa, con ser buenas mujeres en lo privado y se iba a descomponer la ciudad, la sociedad, que se desestabilizaría totalmente porque estos roles de género estarían totalmente difuminados y ya no iba a haber ningún control. La palabra que acabo de mencionar es en la que quiero hacer hincapié. Era justamente eso, tenernos dentro de un total control. Como bien mencionó nuestra coordinadora general al inicio, desde GIDA y específicamente ahora de este centro de estudios que vamos a estar trabajando de manera muy constante cerca de ustedes, tenemos una amplitud en criterio para poder dialogar y escuchar a todos los feminismos que no encajan en esta definición inicial de que el feminismo es solamente para las mujeres nacidas con órganos femeninos. ¿Va? Yo quiero terminar aquí. Perdón si mi participación es muy básica. Tal vez alguien lo haya sentido así, porque así lo fue en esta primera parte, pero quiero ser insistente en que estos son los argumentos que tenemos que desmontar también en la lucha antiespecista, porque son los que seguimos sorteándolos en la lucha feminista. Han pasado varias olas, ya gozamos de muchos derechos que en algún momento soñamos imposibles, pero que ahora tenemos. Y nosotros somos la voz de quien no lo tiene. Titulé esta participación Hablemos de violencia de género, víctimas y sobrevivientes, porque quería poner hincapié en una cosa.
víctimas hemos sido tal vez todas. Pero ahora muchas de las que estamos aquí somos responsables de seguir compartiendo la defensa de los derechos de las mujeres porque ser sobrevivientes nos volvió valientes. Fuimos resilientes, nos adaptamos y ahora ayudamos a otras personas y ahora en este caso otras especies para que no vivan en la medida de lo posible lo que nosotros vivimos. Todas las luchas se tienen que mantener en vigencia. Nada de lo que hemos ganado se puede dar por sentado. Tenemos que seguir insistentes y vigentes. Pero quiero terminar señalando esto. Víctimas podemos ser todos, pero debemos cuidar, no ser victimarios. Hasta aquí mi intervención, maestra Brenda, creo, doctora Brenda, creo que ya se tuvo que retirar ahorita la doctora de la Torre, pero le haré llegar también mi saludo al terminar y pues quedo yo a sus órdenes para en lo que pueda yo seguir ampliando sus dudas. Aquí yo las puedo ampliar con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Esperanza, por estas reflexiones que nos acerca. Y pues evidentemente hay mensajes, primero me permito leerle los mensajes de felicitación por excelentes reflexiones de parte de Florencia Saucedo. Daremos inicio a una pequeña ronda de preguntas y así lo consideran maestra Mayagüel y maestra Esperanza. No sé si les es más cómodo que hagamos una lectura primero de algunas preguntas o vamos una por una. Como tú digas, Brenda, yo leí una en el chat Sí, Jaxi que pregunta si es una pregunta directa para usted, si considera que existen los hombres feministas, ya que comentó las y los feministas. Adelante, sí, maestra. sí, exactamente. Qué bueno que me preguntan esto porque así me da ocasión a afirmar que sí, claro que existen los hombres feministas y qué bueno, y qué bueno. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que son unos hombres que están en primer lugar deconstruidos, es decir, que ya desmantelaron quizás o podemos pensar muy optimistamente que son varones que ya desmantelaron su educación machista, misógina, etcétera, y se han dado cuenta que un mundo con nosotras y no en contra de nosotras, un mundo donde ellos no abjuren quizá de sus privilegios, sino que nos ayuden a nosotras a también ser partícipes de esos privilegios, unos varones que se han dado cuenta que un mundo con nosotras y no contra nosotras es un mundo preferible a ese mundo feminicida, a ese mundo de la competencia feroz. Entonces, claro que sí, si la lucha feminista es una lucha por la igualdad, igualdad en la diferencia, es decir, nosotras no queremos convertirnos en varones y pelear atrás de la cantina a navajazos y no, no, no. Queremos, como decía, una igualdad sustancial, pero entonces, si lo que queremos es decirles a los varones, un mundo de iguales es preferible a un mundo donde ustedes tengan privilegios y nosotras seamos oprimidas, nosotras junto con la naturaleza y los animales de otras especies y los grupos humanos también despreciados y marginados. Por supuesto, personas con discapacidades, viejos, viejas, personas racializadas, grupos de los pueblos originarios, en fin. Entonces, por supuesto que sí, si yo tuviera
el poder de convertir a todos los varones a nuestra causa, lo haría. ¿Por qué? Porque si pensamos, es que el feminismo solamente es de mujeres, creo que estamos perdiendo de vista que el feminismo, se acabará el feminismo cuando ya no tenga razón de ser, porque todos los seres humanos, junto con la naturaleza y los animales de otras especies, somos iguales moralmente. No hay privilegios de clase, no hay privilegios de color de piel, no hay privilegios de especie, no hay privilegios. Es un mundo, por supuesto, quizá utópico, pero es un mundo de armonía con la naturaleza y armonía al interior de los seres humanos. ¿Cuál, por qué empezó el feminismo? Porque un grupo de mujeres dijeron, ¿por qué ustedes van a votar? Es decir, ser ciudadanos en pleno derecho y nosotras no. ¿Por qué nosotras hemos de ser excluidas de las universidades? ¿Por qué se nos excluye de la vida social, es decir, de la red pública? No. Entonces, y por supuesto, cada ola tiene una serie de reivindicaciones. Entonces, creo que el feminismo se acabará cuando ya hayamos alcanzado esa meta que es todas y todos tenemos los mismos privilegios, porque ya no van a ser privilegios, las mismas oportunidades, los mismos derechos, todo, todo. Ya no hay peores y mejores, ni entre seres humanos, ni con la naturaleza y los animales de otras especies. Entonces, por supuesto, si yo quisiera encontrar varones, deconstruidos, tengo el privilegio de tener un amigo, un varón que se ha cuestionado profundamente sus privilegios, que se ha cuestionado profundamente los micromachismos, que por supuesto él llevaba a cabo porque no sabía que eran violencias, microviolencias como por ejemplo contar chistes misóginos, etcétera. Entonces, claro que sí. Si un mundo realmente feminista es un mundo donde ningún ser humano sea excluido por sus características, por sus características, así como un mundo donde ningún ser vivo sintiente, por lo menos sintiente, sea excluido. Muchas gracias, maestra, por esta interesante reflexión que ofrece para aclarar si los hombres pueden ser feministas y demás. Bárbara Mankilev pregunta, ¿consideran que los humanos también practican algún tipo de preferencia sobre otros animales machos en desmedro de las hembras? Perdón, Maestra ¿cómo Esperanza. fue? Sí, ¿consideran que los humanos también practican algún tipo de preferencia sobre otros animales machos en desmedro de las hembras? Sí, sí, claro, eso es también especismo. Es decir, hay especismo porque preferimos a los perros y a los gatines sobre las vacas y los cerdos. Es decir, no solamente practicamos, creo, el especismo contra todos los animales de otras especies, es decir, excluimos los intereses básicos, vitales de todos los animales de otras especies, pero también excluimos, excepto en Corea y en esos sitios, excluimos comernos a perros y gatos por hacerlos nuestros compañeros de vida. Excluimos a los cerdos y a las vacas y a las gallinas porque, porque pensamos que esos son animales que nacieron para comerse y los perros y los gatos no. Entonces ahí también hay un especismo. ¿Por qué, por qué preferir
al osito panda que es tan lindo y tan simpático, a la rata. Bueno, a mí particularmente me gustan mucho las ratas, o a la serpiente, o al alacrán. Eso es también especista. No, vamos a proteger, como dice mi maestro, el doctor Alejandro Herrera, a las especies em, carismáticas. Ay, qué lindo, qué tierno, Ay, no, la rata, fuchi, no, sucia. No, no, no. Todos, todos. Así como no hay clases, no debería haber clases sociales, clases en los seres humanos, tampoco en los animales. La serpiente y la araña peluda y el alacrán y la rata y díganme ustedes qué otro animal de otra especie es poco dado a que lo queramos y esas cosas, contra los otros animales, pues que sí son muy tiernos y muy simpáticos. No, todos. No se lucha por los derechos de los perros y los gatos, sino por el derecho a todos los seres vivos sintientes. Todavía no sabemos si el alacrán siente. Desde un punto de vista biológico, em, neurológico bien, pero le damos el beneficio de la duda y no lo aplastamos. Tampoco sabemos si el mosquito, sí son muy molestos los mosquitos, pero, pero mientras no sepamos que tienen un tipo de sintiencia quizá distinta a los mamíferos y a los invertebrados como los pulpos, pero le damos el beneficio de la duda. No, no, respeto a la cucaracha, sí, no nos gusta la cucaracha en la cocina. Sin embargo, es un ser que le damos el beneficio de la duda y si eso no es sintiente, no importa. Respeto, claro, en su ámbito, pero respeto por encima de otras consideraciones. También, Sí, maestra Esperanza, si gusta robustecer también sí. esta respuesta. Muchas gracias, doctora Yes. Sumándome tal cual al comentario de la maestra Mayagüel, creo que adicionalmente también está no solo el decantar, este señalamiento que se hace cuando se decantan por estos animales bonitos, ¿no? Y se nos ha señalado porque en algún momento es que son gatoperristas, ¿no? Ustedes defienden a los gatitos y a los perritos, ¿no? Pero un animal que ya es domesticado, que ya se encuentra dentro de nuestro espacio, es a quien vamos acercando más a nuestra vida. Yo sería feliz de poder tener un oso panda, pero ¿saben qué? No está en mis posibilidades. ¿Por qué? Porque estos animales tienen otras necesidades. Yo no los puedo, no debemos mascotizar a los animales porque, ay, son bonitos. Ni podemos maltratar a los otros porque, son feos. Por Dios, el tlacuache, los tlacuaches son tan benéficos a nuestros ecosistemas, pero por feos son maltratados. O sea, son asesinados con cloro. O sea, ese es por una parte. Y el otra, retomando esto de que si se preferían animales machos, claro, ¿cuántas veces no hemos visto cuántos animales se tiran a la calle, cuántas perras y cuántas gatas? Porque quien tuvo acceso a una camada de animalitos recién llegados, lo que hacen es, no, quédate con los machos y sacan a las hembras y literalmente las tiran a la calle. O sea, tenemos conocimiento por el apoyo que se da a sociedades protectoras, a activistas en lo individual que lo están haciendo, de que hay una separación para mantener a los animales machos en posesión y deshacerse de las hembras. O sea, sí, sí lo hemos visto. Y principalmente que si en estos animales que quedan en compañía, principalmente perros y gatos, son los quienes más hemos visto que tiran a la calle. ¿Qué argumento es el que debemos tener vigente y presente? Los animales no son cosas. No son cosas, son seres sintientes. Así como nosotras luchamos por nuestra liberación, estamos luchando por el reconocimiento de ese derecho de los animales. ¿Va?
el argumento, pues no es un argumento, no hay un argumento rey del cual se desprendan todos y sea con el que vayamos. El principal es este, no son cosas, son seres sintientes. Habrá algunos, como bien decía la maestra, que no nos consta todavía los detalles y demás, pero ¿quién se atreve a decir que su perro no siente? Yo me iniciaba contándoles que yo sé qué tipo de ladrido me hace mi calabaza y últimamente aprendió al del reclamo, así de, "Ay, antes me dabas más tiempo, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Dónde está? Lo sé, eso me dice el ladrido de mi perra, ¿va? La lucha es constante y tenemos que ponerlos al centro. No somos los humanos el centro del universo. Nos gusta creérnoslo en ocasiones, pero nosotros tenemos que vivir en inclusión. Somos animales. Y tengo compañeros, profesores universitarios que, los lastimas en lo más profundo de su corazón cuando les dices, somos animales también. Somos animales humanos, pero pertenecemos a la misma especie. No sé, maestra, si hasta aquí esto apoye o hay alguna otra pregunta. A mí me encanta escuchar a la maestra Maya. Sí, hay otras preguntas. Incluso también Bárbara quiso ampliar un poco su pregunta. Dice que ella apuntaba al privilegio de los machos de las otras especies por sobre las hembras igual de las otras especies. No sé si alguien de los dos quiere aportar algo. Bueno, es que son las hembras de las otras especies las más explotadas. Pensemos que una vaca, una cerda, una gallina, por el hecho de ser hembras, son doblemente explotadas que los machos de esas mismas especies. Sin embargo, no privilegiamos, a menos creo que Esperanza y yo estaríamos de acuerdo en que no privilegiamos a las hembras de otras especies por encima de los machos de otras especies. Es que eh, son mucho más explotadas por su condición de hembras las hembras de otras especies. Si quiere la persona que muy atinadamente está preguntando esto, leer más acerca de por qué las hembras son explotadas por el hecho de ser hembras. Carol Adams en La política sexual de la carne lo explica muy, muy, muy bien. Ahora, no caemos en el especismo de solamente vamos a considerar, a luchar por la consideración moral de ciertas especies y de las hembras de las otras especies, no. Todos los seres sintientes, incluso si no sabemos si son seres sintientes todavía perfectamente identificados, todos los animales de las otras especies, pero es un hecho que las hembras son mucho más explotadas. Por lo pronto las hembras domesticadas, mal llamadas de granja. Muy bien. Muchas gracias, maestra Mayagüez. Hay otra pregunta. ¿Qué argumentos, esta pregunta la hace Bere Álvarez, qué argumentos se pueden utilizar para dialogar con mujeres que defienden el maltrato animal y la cosificación? ¿De qué forma se puede llevar un diálogo, debate con mujeres que son las victimarias? Sí, es muy buena pregunta. Así como hay mujeres patriarcales, por desgracia, también hay mujeres especistas. De hecho, creo que yo lo mencionaba al principio de la plática. em, hay mujeres que que son machistas porque su mentalidad se adecua a el discurso patriarcal. Hay corrientes del feminismo que no estarían de acuerdo en la intersección entre, por ejemplo, las luchas de las personas racializadas, de las personas en condición socioeconómica vulnerable, las luchas por las personas con discapacidades, etcétera.
yo les decía, hay mujeres que dicen, el feminismo es de las mujeres sin intersección con otros reivindicaciones sociales. Por lo pronto, ese tipo de feminismos tampoco estarían de acuerdo en que las mujeres deberíamos, por congruencia moral, hacernos voceras también de las luchas por la liberación animal. Entonces, así como hay varones especistas, hay mujeres especistas y hay mujeres patriarcales, terriblemente patriarcales. No todas las mujeres somos feministas. Hay quien dice, yo estoy de acuerdo con mis roles de género. Y yo creo que los varones, digo, no lo dicen así, ¿verdad? Pero en sus actos, en su manera de vivir, están de acuerdo con los privilegios de los varones en contra de los varones cisgénero, blancos, etcétera, en contra de todo el resto de los seres humanos, mujeres, personas racializadas, etcétera. Entonces, pues sí, por desgracia hay mujeres así. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? Los mismos argumentos que esgrimimos contra quien es especista y quien es patriarcal. Los privilegios hacen daño, la exclusión de los intereses básicos de otros seres vivos sintientes son injustos en sí mismos. ¿Por qué? Porque excluyen, porque discriminan los intereses vitales de muchos grupos de animales humanos y no humanos. Entonces, yo creo, a reserva de lo que la maestra Esperanza también opine, creo que un argumento hacia una mujer que es especista o patriarcal puede ser el mismo que a un varón especista y patriarcal. Maestra Esperanza. Muchas gracias, doctora. En efecto, doctora, porque el que hayamos nacido mujeres no significa que todas estemos en la lucha de la conciencia del feminismo en el mismo grado y en el mismo nivel. Hay quienes decididamente están apoyando a que se regrese, incluso que nos retrotraigamos, reitero a lo que señalábamos, a los espacios privados y que encumbremos nuevamente una jerarquía. De hombres, ¿no? Y que este patriarcado siga imperando rampantemente. Este, ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento es el que estamos esgrimiendo desde aquí, es uno de varios de los que saldrán de este dilucidar y de desmontar ciertas ideas. Nosotras no podemos llegar y presentarnos como que nosotras las feministas traemos de ver completamente la luz para llevarla a todas las mujeres. No, no somos ni dueñas absolutas de los saberes, pero sí somos unas convencidas de que tenemos que compartir y de llevar estos mensajes, porque tenemos que vivir en constante trabajo para lograr la liberación de todas. No puedo decir, a mí me han dicho de que, pues es que tú, ¿por qué peleas? O sea, a ti la vida te ha tratado bien, tú lograste ir a la escuela aunque no te dejaban, o sea, tienes acceso a esto, lograste tal cosa, ¿y por qué andas ahí apoyando a las matabebé? Ah, porque será discusión también en otra mesa, temas, por ejemplo. ¿Por qué estoy apoyando aquí? ¿Por qué? Porque esta lucha nos atraviesa a todas y no solamente a las mujeres. La doctora lo dijo, la maestra Mayagüel lo dijo con total claridad. Quienes son mayormente víctimas de abusos son las hembras de otras especies. O sea, nosotros tenemos un hijo y nosotros podemos decidir verlo, no verlo, si tenerlo, darlo en adopción y demás. Las vacas tienen a sus hijos y se los arrancan de inmediato. La leche que ellas producen para alimentar a sus hijos es explotada y es vendida para humanos que no necesitamos tomar leche.
O sea, las mayormente explotadas son ellas. Y la lucha en la que nosotras nos encontramos es para que no haya más hembras oprimidas. Encabezamos la lucha las mujeres, somos las que tenemos voz, vaya, es nuestra obligación. Entonces, la consigna será ni oprimidas ni opresoras y la libertad para todas. Hasta aquí. Muchas gracias, maestra Esperanza. Hay una pregunta que hace Patricia. Les pregunta, ¿es válido limitar las actitudes naturales de los animales no humanos bajo un argumento moral? Quiero decir, por ejemplo, ¿es moral impedir que mi perro ataque a otro animal? En un caso más, ¿es moralmente correcto ir a la selva a rescatar un venado a ser comido por un felino? Es una pregunta muy, muy buena y es muy difícil la respuesta. Cuando hablamos de limitar no actitudes, los comportamientos naturales de otros animales, sí deberíamos distinguir, como bien lo hace la persona que pregunta, entre animales domesticados, por ejemplo, nuestro perrín, con animales silvestres, que no salvajes, silvestres. Em, yo nombraba muy al principio a la filósofa Katia Faria. Ella tiene muchos trabajos, incluso un libro muy importante acerca de lo que se llama el intervencionismo en la naturaleza. La naturaleza, es decir, la vida silvestre, es está mucho más cercano al sufrimiento que a ser un lugar idílico. Es decir, hay mucho sufrimiento en la naturaleza. Cuando un tigre ataca a una cebra, quizás la pobre cebra no se muere inmediatamente. Los animales en vida silvestre se enferman, hay una mortandad muy alta, en fin, que es, es, es todo menos linda y buena la vida de los animales silvestres. Ahora, deberíamos quitar el sufrimiento, porque aquí de lo que se trata es de que ningún ser vivo sintiente sufra. Deberíamos quitar el sufrimiento en la naturaleza. Es muy, muy controversial. En primer lugar, creo, creo que no hay rincón en el planeta donde el ser humano no haya puesto el pie. Es decir, hemos llegado ya en el siglo XXI a prácticamente todos los rincones del planeta Tierra, sea el mar, que ya lo contaminamos, ¿verdad? Sea el aire, sea la Antártida, los polos, en fin. Entonces, eh, haber llegado a todos los rincones del planeta quiere decir haber transformado esos rincones del planeta. La labor antropocéntrica, es decir, no, antropocéntrica, no, perdón, antropogénica, es decir, que el cambio climático sea antropogénico, que, que los fenómenos que hayamos ya modificado, por eso se llama el antropoceno, a esta era geológica, que hayamos ya el ser humano desde por lo menos el siglo XVIII comenzado a aceleradísimamente a transformar nuestro entorno, ha llegado al momento en que estamos ahora, frente al cambio climático, a que no hay rincón virgen, por decirlo así, en el planeta donde el ser humano entonces no haya pisado y transformado ese entorno, etcétera. Entonces, a pesar de que sea muy, muy controversial el que deberíamos interferir en la cadena trófica de los animales de otras especies, es decir, el león se va a comer a la cebra,
El león le va a hacer daño a la cebra y la cebra va a sufrir porque es un ser sintiente. ¿Deberíamos impedirlo? Yo creo que no. Yo creo que no porque la única especie que tiene la posibilidad de escoger o escoger tan ampliamente qué comer es la especie humana. De ahí el veganismo, de ahí por qué deberíamos escoger alimentarnos con productos no de origen no animal, es decir, frutas, verduras, etcétera, porque el león, si no se come a la cebra, no come el pobre y se muere. Entonces, sí, deberíamos impedir hasta cierto punto, y no sé cuál sea ese punto, francamente, el sufrimiento en la naturaleza, pero hasta otro punto no deberíamos ya intervenir. Ya hemos modificado demasiado, demasiado el planeta, ya hemos modificado hasta la propia dieta de los animales silvestres. Entonces, si vemos un grupo de animales que van a morirse y tenemos la posibilidad de quitarlos del peligro, ¿deberíamos hacerlo? Yo creo que habría que analizarse en cada caso. Hay un caso muy paradigmático de esto. Estaban, creo que un grupo de National Geographic o algo así, filmando a un grupo de pingüinos. Entonces, por no sé qué circunstancias, ese grupo de pingüinos se quedó como atrapado en un hoyo, no podían salir. Y para este grupo de gente que estaba grabando en ese sitio, era clarísimo que si no intervenían, se iban a morir este grupo de pingüinos. Entonces, lo que hicieron fue ponerles algo así como una escalerita y que ellos mismos se salieran. Y entonces, pues bueno, los salvaron. De ahí a que deberíamos ponerle algún tipo de alimentación al tigre, a todos los carnívoros, para que no se coman generalmente los carnívoros se comen a los herbívoros, como son cebras, en fin, todas esas especies de animales, pues yo no sería mucho de la idea de seguir interviniendo para modificar a la naturaleza. Y no es que la naturaleza sea linda y buena, hay un sufrimiento terrible, pero es algo sumamente controversial hasta dónde deberíamos intervenir en la naturaleza. Muchas gracias, Mayagüel. Yo creo que ha sido una respuesta muy clara, pese a que tú lo has dicho, es muy difícil de responder, sobre todo porque hay tantos enfoques y tantas posturas que todavía discuten sobre estos límites de intervención o intervencionismo sobre las demás especies, sobre todo en estos estados de naturaleza, ¿no? Eh, Han hecho otros comentarios, eh, sobre todo si, bueno, por ejemplo, Jennifer Andrade nos dice, ella comenta, efectivamente los hombres también llegan a ser víctimas de machismo. Pita nos pregunta dónde puede escuchar las conferencias completas. Pita, en este caso, pues bueno, esta es la primera mesa de reflexión del Centro de Estudios Interseccionales de Género y Especie de GIDA. Todas las charlas van a quedar grabadas, las van a poder consultar dentro del micrositio de nuestra página de Ejida Animalista. Pues siguen las felicitaciones y hacen pues más comentarios de agradecimiento. Eh, Verónica pregunta si tienen algún trabajo que puedan recomendarles para que puedan leer. Ustedes, las ponentes, tienen algún trabajo sobre estos temas para que las puedan consultar. ¿Puedo hacer un anuncio? Sí, 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 adelante, Manuel. A menos de que Esperanza, y no quiero quitarle la palabra a Esperanza, ¿eh? Perdón, Esperanza. Bueno, les recomiendo este libro. Ay, no se ve porque tengo, bueno, se llama Claves filosóficas sobre la cuestión animal, un léxico inicial.
Lo coordina la doctora Leticia Flores Farfán. Está en la editorial ACAL. Fue publicado el año pasado, en el 2024. ¿Y por qué se los recomiendo? Porque es un libro excelentísimo, de gente muy erudita. No, no es cierto, porque yo escribo en él. Pero sí, es un libro que tiene muchas colaboraciones valiosas. Por ejemplo, está Oscar Horta, que seguramente muchas y muchos de aquí conocen al gran español filósofo Oscar Horta con la defensa de los animales. Está también Mónica Cragnolini, que si no me equivoco es una filósofa argentina, con derechos de los animales en Henry Salt. Están nuestros amigos Álvaro López y Gino Yafet Quintero con Ética Posthumanista. Está el doctor Gustavo Ortiz Millán, a quien yo particularmente admiro mucho, con veganismo, la doctora Lisbeth Sagols con ecofeminismo, en fin, que es un grupo de artículos, cada uno con una temática de un concepto importante dentro de la ética animal, que bueno, pues para quien quiera adentrarse un poco desde lo básico en estos temas, creo que puede ser una buena lectura. Muchísimas gracias, maestra Mayagüel. Maestra Esperanza, ¿algo más que adicionar o Muchas gracias, maestra, doctora Jess, y muchas gracias, maestra Mayagüel. Yo ya tomé nota aquí, luego anoté, y les compartiremos a todos los, interesados el dato que nos da la maestra. Yo solamente insistir, los trabajos que hemos iniciado han sido porque necesitamos seguir evolucionando hacia vidas más dignas, más libres de violencia. Si nosotras sabemos que nos enfrentamos a luchas diarias, no es que ya estén cosas superadas, no vemos con mucho coraje en ocasiones que hay días que nos topamos con enormes y espantosos actos de violencia. Pero vamos a trabajar para que esta violencia retroceda, que avance este beneficio en pro de las mujeres principalmente, que es el área en la cual yo me encuentro trabajando, pero que seamos sociedades cada vez más libres de violencia. Por lo que decían de que ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues lo mejor que podríamos hacer sería retrotraernos y quedarnos sin de verdad hacer consumo, sin dejar huella en el espacio específico de otros animales. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que se viene un crecimiento de espacios de construcción, de casas habitación que ni siquiera están habitadas, pero que van robando el espacio especial, o de su hábitat natural de los animales. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Cuestionarnos. Cuestionarnos nuestros métodos de consumo, cuestionarnos nuestras formas de acercarnos a la naturaleza, cuestionarnos nuestra forma de invadirla, porque recientemente está muy de moda este turismo de naturaleza, y lo que seguimos haciendo es invadiendo espacios que son el hábitat natural de los animales, ¿no? Cuestionarnos es eso. Yo quiero terminar el día de hoy y me disculpo porque también tengo que salir corriendo. Como les mencionaba la doctora al principio, me acaban de hacer la encomienda de cargarme de un área y pues me tocó iniciar la carrera sin calentamiento, ¿no? Ya tenemos que irnos a la siguiente pista, pero estoy muy agradecida por poder compartir con ustedes este espacio de reflexión. Les ofrezco una disculpa si lo sintieron muy básico, pero necesitaba tener un punto de partida para poder yo empezar a expresarme y ustedes ven esta evolución que hemos tenido. No les quiero contar la piedra súper enterrada que era yo en estos temas hace 10 años. Yo era una persona que defendía estos actos de violencia. ¿Por qué? Porque estaba convencida de que así era. Porque hay muchas personas allá afuera muy doctorados, muy más, pero dicen, no, así es, porque no nos hemos cuestionado estos hábitos, no nos hemos cuestionado estas formas. Yo finalizo
invitándolos a estar muy atentos a las publicaciones de Gida Animalista, porque esta es la primera charla que tenemos y seguramente va a ser la primera de muchas, porque en el centro de investigación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a formar núcleos académicos de estudio de y transdisciplinariedad sobre la cuestión animal y la relación con otras éticas contemporáneas y disruptivas. En segundo momento, buscamos la consolidación de espacios de reflexión crítica y de constructiva desde las diversas disciplinas que abordan la cuestión animal. Ya basta de que los abogados estemos dándole vuelta Estaba y por círculo a lo fotos. mismo. Y finalmente, el fomento de ejercicios editoriales desde los estudios críticos. Pero creo que yo ya me adelanté, vi que ya llegó nuestra coordinadora general y creo que nos puede ayudar en esto. Yo simplemente agradecerles y quedo a sus órdenes. Yo nada más, también para finalizar, quería agregar. Bueno, uno, que Esperanza para nada fueron básicos, y si fueron básicos, qué bueno que nos diste los fundamentos, es decir, los conceptos básicos, porque de ahí se empieza a construir. No todas y no todos entendemos ni entendimos desde la construcción arriba sin, pues eso, sin el tronco, sin los fundamentos, sin las bases, ¿no? En segundo lugar, también quería dejar constancia que estoy totalmente de acuerdo contigo en la cuestión del consumo. Es muy, muy, muy importante que estemos conscientes y estemos siempre con esa atención plena, como dice el budismo, en si nos comemos una manzana o un gansito, si nos comemos un queso o si nos comemos unas nueces, si compramos productos extranjeros o si compramos productos nacionales, ahorita que está tan de moda lo de los aranceles y demás. Hábitos de consumo conscientes, no lo que nos dice la tele, no lo que nos dice el influencer, hábitos de consumo conscientes, ir a la tienda de la esquina en vez del Walmart, comprar en el mercado sobre ruedas y por supuesto, dieta basada en plantas. Veganismo en toda la extensión de la palabra. Y pues también por mi parte nada más agradecerle infinitamente a la doctora Rosy de la Torre y a la doctora Brenda por bueno, pues por la calidez con la que nos reciben y por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. También, sobre todo, por las reflexiones que nos dejan, lo que nos han compartido y nos dejan, ¿no?, la enorme tarea de seguir cuestionándonos sobre nuestra relación con las demás especies y, sobre todo, también partiendo desde estas posturas feministas antiespecistas. Muchísimas gracias. Le doy el uso de la voz a la doctora Rosa María de la Torre Torres. Muchísimas gracias, doctora Brenda. Pues muchísimas gracias a ustedes también, pero una pequeña acotación, Maya, no digas que nos reciban, ya eres parte de, te recuerdo que aceptaste y te encadenaste de por vida, nunca mejor dicho, como una moderna Prometea, porque todas somos un poco como Prometeas encadenadas en esta lucha feminista antiespecista. Y agradecerles a todas, a todos y a todas que hayan sido parte de esta mesa. Como ustedes saben, ya es costumbre, está siendo grabada para subirse a nuestro canal de YouTube. Es nuestra primera actividad que estamos seguros que va a ser la primera de muchas. Y son bienvenidas a sumarse, bienvenidos, bienvenidas, quien quiera sumarse tanto a nuestras colectivas feministas antiespecistas como al trabajo de este centro interseccional, de estudios interseccionales, a todas aquellas personas que se consideren afines a esta lucha. Entonces, yo de verdad les agradezco muchísimo. Les haremos, como si no estamos en nuestra oficina, no trajimos los reconocimientos para hacerles la entrega formal de los mismos, pero bueno, la idea es que sea un espacio de reflexión más informal, pero
tendrán su reconocimiento. De verdad, muchísimas gracias, Maya, muchísimas gracias, Esperanza, por este espacio, pero sobre todo por ser punta de lanza en esta lucha. Muchísimas, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Y un anuncio para mis alumnitos, nada más rápidamente, bueno, voy a dejar de grabar para hacer los anuncios parroquiales. ¡Ah! ¿Cómo que no se estaba grabando? No, sí se Sí, estaba está grabando. grabando.